Ernst Gombrich, Breve historia de la cultura. Sobre las actitudes académicas. El mundo académico, me parece, se va quedando cada vez más rezagado en lo que se refiere a la cuestión de aportar una respuesta satisfactoria a estas cuestiones día a día más acuciantes. Las disciplinas referentes a la historia, tal y como se vienen enseñando en nuestras universidades, se mueven dentro de un carácter acusadamente político, tal vez también económico. Bien es verdad que se ha dado carta blanca a unas cuantas disciplinas diferentes para que se introduzcan en la tupida floresta del pasado con el intento de rescatar el pasado de la literatura, del arte, de la música o de la ciencia. Pero si no estoy mal informado, los estudiantes se hallan con frecuencia preparados para no encerrarse en las estrechas sendas de la investigación de los finales y de sus continuaciones, que no parecen ni verdaderos ni equivocados, y que dejan, por otra parte, sin visitar inmensas áreas de esta vasta selva. Me aterra solo el pensar que la crítica que en páginas anteriores he dirigido contra la historia del pensamiento fomentase la actitud adversa de tales enemigos de la historia de la cultura, o los tranquilizase al menos. Nunca me cansaré de repetir que las disciplinas en que descansa toda nuestra actual organización académica no son otra cosa que simples técnicas. Constituyen, en efecto, al menos por ahora, medios para ciertos fines y nada más. Naturalmente que el historiador de la música ha de saber leer los pentagramas, lo mismo que quien se haya interesado en la vertiente económica de la historia tiene que saber manipular las estadísticas. Pero nos hallaríamos en una coyuntura fatídica en el momento en que dejamos que las técnicas que hemos aprendido o que quizá estamos enseñando sean quienes dictaminen en las cuestiones que pueden presentarse a solución en nuestras universidades. Si al historiador de la cultura no se le otorga ni voz ni voto en los mítines académicos, se debe precisamente a que éste, reconocidamente, no es el representante de ninguna técnica en especial, ni de ninguna disciplina. Sigo sosteniendo, sin embargo, que no ha de esforzarse aquel por emular a sus camaradas del departamento de sociología, por ejemplo, en su intento por construir un método y un sistema de terminología propio. Puesto que, al margen de lo que podamos aprender de este enfoque y de otros semejantes relativos a la problemática que presenta el estudio de las civilizaciones y de las sociedades, lo que a nosotros más nos atañe, creo, es lo individual y lo concreto, antes que la inclinación al análisis de unas estructuras y esquemas que a duras penas se pueden desembarazar de la tendencia holística hegeliana. Por razones análogas, no quiero que se ponga a nuestra profesión la etiqueta, de mal sabor incluso, de asignatura interdisciplinaria. Esta designación implica, desde luego, cierta fe en la rueda hegeliana y en la necesidad de enfocar todos los aspectos establecidos por Dios aisladamente dentro de una determinada cultura, bajo el rayo de luz que emana de un centro privilegiado. Era uno de los propósitos de esta conferencia mostrar precisamente que la mentada rueda hegeliana no constituye en realidad otra cosa que un diagrama secularizado, eso sí, de los planes de la divinidad, la búsqueda de un centro privilegiado que determina por completo el panorama que nos presenta una civilización no es ni más ni menos que la introducción por los caminos que la divinidad va guiando al hombre. Espero haber puesto en claro los motivos por los que el reconocimiento nada tranquilizador de que en absoluto somos omniscientes, de ningún modo ha de dejarnos reposar en una actitud de ignorancia completamente ciega. Simplemente no podemos quedarnos en un nivel tal de especialización si es que de algún modo queremos prolongar la vida de las humanidades. Sé muy bien que las pláticas en torno a la profesionalización son de 3 al cuarto y que es probable
que no causen impacto alguno en quienes saben perfectamente lo difícil que es incluso dominar por completo una parcela muy reducida dentro del campo de la investigación. Me gustaría soslayar, en este momento, una diferencia sustancial que se da entre la investigación en las ciencias y en el campo de las humanidades. El científico, si es que comprendo bien su situación, se debate siempre en las fronteras mismas del conocimiento. Ha de acotar, por consiguiente, de antemano un sector reducido dentro del cual puede verificar y revisar sus hipótesis mediante experimentos, costosos a veces, y que requieren su tiempo, aunque el científico necesita abarcar un área mucho más amplia, así como estar versado en aquellas disciplinas fronterizas que interfieren en su tarea. Aquello por lo que en último término se lo valora son sus propios descubrimientos, más aún que por el conocimiento mismo que posee. Muy otra cosa, vuelvo a insistir, le sucede al humanista. La formación humanística, en primer término, apunta antes que a cualquier otro objetivo al conocimiento, a esa especie de conocimiento al que ha dado en llamarse cultura. Ahora bien, resulta que en el pasado esa cultura se transmitía mayormente y se asimilaba en la propia morada o en los viajes que uno hacía. Las universidades se desentendían, en efecto, de materias tales como la historia o la literatura, el arte o la música. La entrega o la formación de esta especie constituía algo puramente vocacional, e incluso el conocimiento de los clásicos, si bien era estimado por parte de la sociedad, obedecía en última instancia a razones de inclinación personal. A nadie se le ocurría sospechar siquiera que constituía una misión de la universidad el educar a sus jóvenes en el conocimiento de Shakespeare, Dickens o Miguel Ángel, por ejemplo. Se daba por supuesto que esto era asunto que concernía a las personas cultas exclusivamente. Eran estas materias que no se presentaban a exámenes ni a investigación. Es el caso que yo mismo no dejo de experimentar cierta simpatía hacia tal enfoque de rancio abolengo, si se quiere, puesto que sigo pensando que el humanista se distingue del científico en su relativa valoración del conocimiento o de la investigación. Es un asunto de mayor monta el conocer a Shakespeare o a Miguel Ángel, por ejemplo, que el mero hecho de investigar en torno a ellos. Puede que la investigación no nos aporte nada nuevo, mientras que el conocimiento siempre nos produce satisfacción y enriquecimiento espiritual. Es en extremo lamentable que nuestras universidades hoy en día se hallen estructuradas de tal modo que no reconozcan siquiera esta diferencia fundamental. La pesadilla que gravita sobre las humanidades desaparecería, quizá de la noche a la mañana, si tuviésemos en cuenta que no necesitan convertirse en simple remedio de las ciencias para seguir mereciendo todo nuestro respeto. Puede que haya una ciencia de la cultura, pero esta pertenece en definitiva a la antropología o a la sociología. Lo que ante todo debe ser el historiador de la cultura es un humanista, no un científico. Necesita, antes que nada, ser capaz de facilitar a sus lectores o a sus alumnos un amplio acceso a las creaciones de otros cerebros. La investigación, en lo que a él concierne, es algo tangencial. No quiero decir con esto que no sea un factor necesario. Puede suceder, en efecto, que abriguemos nuestras dudas en torno a las interpretaciones corrientes de Shakespeare o acerca del modo como se ejecuta la música de Bach, por ejemplo. Es entonces cuando surge en nosotros el deseo de enfocar más certeramente todas estas cuestiones. Aún así, en toda su tarea de investigación, el historiador de la cultura ha de estar al servicio de la cultura en lugar de prestarla para la nutrición de la industria académica. Me temo que toda esta especie de industria acabe por convertirse en un enemigo de la cultura o de la historia de la cultura. Pocas son hoy en día las personas que pueden leer y escribir al mismo tiempo. Y mientras nos entregamos a perseguir las cuestiones de mayor o menor envergadura que la investigación nos presenta,
Las obras maestras del pasado, a las que no dedicamos un mínimo de tiempo para su lectura, nos miran no sin cierto reproche desde los anaqueles de nuestra biblioteca. Pero, ¿queda alguien a estas alturas capaz de sentir todavía esta especie de remordimiento? En el mundo en que nos toca vivir circula la expresión de un erudito enclaustrado, entre comillas, erizada de reproches. El historiador de la cultura, es cierto, recibe su sueldo en última instancia de quien paga los impuestos, y ha de recompensarlo por su parte del mejor modo que le sea posible. Espero haber puesto ya en claro en qué consisten sus servicios. Para bien o para mal, la universidad de hoy ha asumido en gran parte la función de transmitir los valores de nuestra civilización. No deberán esperar que ésta obtenga mayores beneficios del hogar paterno, como ocurría tiempo atrás. De seguro nos entran deseos de probar y de examinar toda esta escala de valores, pero a fin de llevar a cabo esta tarea con eficacia, sus críticos precisarán conocerlos. No veo razón alguna, desde luego, para tener que responder en tono apologético a quienes nos instan para que nos dediquemos con mayor atención al presente que al pasado. El estudio de la cultura no es otra cosa que el estudio de las continuidades. Y es precisamente esta sensibilidad de la continuidad, y no una aceptación exenta de crítica, lo que preferentemente debemos impartir a nuestros alumnos. Necesitan estos adquirir cierto hábito mental capaz de perseguir las continuidades no solamente dentro de los confines de su propio terreno, sino incluso en todas las manifestaciones de la cultura en torno. He aquí unas palabras acerca de los motivos de esta conferencia. Cuando se me honró con la invitación para dictar estas charlas por parte de la Fundación de Philip Maurice Deneck, se me planteó naturalmente el problema de cómo había surgido la institución que a mí me ofrecía tal oportunidad. Sé perfectamente que esta costumbre, en concreto, se debe a la libertad de las señoras Deneck, que la establecieron en 1931 en memoria de su padre. Al establecer esta fundación, adoptaban como norma una tradición que ahora se halla firmemente consolidada en el mundo anglosajón, la de celebrar conferencias de nombradía como un tributo a personas privadas. Se tomó para ello a una persona de un país extranjero a fin de realizar o de realzar esta tradición. Puesto que creo que mis camaradas ingleses se darían por plenamente satisfechos si yo les explicase y les confirmase que instituciones de esta índole no existen en el continente europeo. Resulta que en Inglaterra estas cátedras surgieron de modo orgánico de las instituciones educativas y que cuentan con el precedente de las antiguas universidades, las cuales a su vez se desarrollaron gracias a los donativos de las cancillerías. Francia misma conoció un desarrollo paralelo con la Sorbona de París, cuya denominación tomó de su fundador privado, pero muy pronto el privilegio de dar el nombre a tales fundaciones quedó restringido aparentemente a príncipes y gobernantes. El colegio en que yo mismo estudié en Viena se llamaba Theresianum, de acuerdo con el nombre de la emperatriz, pero en Austria no se designaba a los colegios con el nombre de sus protectores antes del siglo XIX. Que es, por consiguiente, lo que aseguraba esta continuidad y proliferación en Inglaterra. ¿Qué fue lo que movió a Lady Margaret Beaufort a la fundación de la Cátedra Lady Margaret? ¿Y qué papel desempeñó en el estímulo y preservación de este crecido número de concesiones por parte de las leyes del sindicato que tan peculiares son en este país? He preferido guardarme todas estas cuestiones para el final de esta conferencia, antes que presentarlas al comienzo, porque me encuentro sin respuestas para ellas. Creo, sin embargo, que es posible encontrarlas y que no tienen por qué ser ni imprecisas ni, como se diría en lenguaje ordinario, carentes de valor, a la vez que constituirían un reconocimiento a una tan importante tradición, contribuirán a honrar el nombre y las funciones de la historia de la cultura.